Vamos a esperar un minutito para que ingresen sus compañeros. Ya comenzaremos. Comentarles que la anterior clase sí la he grabado sobre el último punto del capítulo 4, pero no sé, tuve unos problemas para poderlo subir. Ya, entonces entre hoy y mañana lo voy a subir esa parte, esa última parte que faltaría para terminar con el capítulo 4. ¿Ya? Entonces también es recordarles que el segundo parcial es del capítulo 3 y 4. Ese examen, el segundo parcial, está programado para el próximo miércoles. Como hemos hecho en una anterior oportunidad, va a ser de la 1, a partir de la 1 de la tarde, hasta las 2, una hora. Ya va a ser de la misma manera que fue el anterior, el primer examen parcial. Entonces, tal vez algunos estudiantes que no se encuentran en este momento o no van a ingresar a la clase, ustedes puedan avisarles, o también mañana voy a volverles a recordar sobre el examen, ¿no? Sobre la fecha del segundo parcial. No sé si tienen alguna consulta. Ya aparentemente entonces está claro. Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo 5, que se refiere a los métodos de manejo de las malezas. Muchas veces acá se habla de control, ¿no es cierto? Muchas veces uno acostumbra
hablar de control de malezas. Muchos profesionales, tal vez también investigadores, suelen hablar de control de malezas. Pero si nos damos cuenta, nosotros en este capítulo vamos a hablar de manejo, ¿no? Vamos a hablar de los métodos de manejo de las malezas. Entonces, tendríamos que entender que hay una diferencia entre los términos de manejo y control. No deberíamos pensar que manejo es lo mismo que control, ¿no? O la pregunta sería esa, ¿no? Si ustedes piensan que manejo es lo mismo que control, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de si hay diferencia o sería lo mismo? ¿Qué entienden por manejo y qué entienden por control? ¿No? Esa sería la pregunta. Bueno, aparentemente eh, puedo pensar que algunos tal vez entienden de la misma manera que manejo es lo mismo que control, o quizás algunos entienden la diferencia, pero tal vez no la pueden explicar, digamos, ¿no? Porque a veces sucede eso. Ocurre que muchas veces uno no puede explicar algunos términos o algunas definiciones. Por esa razón nos complicamos en algunos casos, ¿no? Entonces, vamos a hablar o vamos a tratar de diferenciar lo que es manejo y control. Cuando uno habla de control, ustedes alguna vez han debido escuchar, o también va a ser común cuando ustedes ya estén trabajando o se encuentren en alguna localidad, ya se encuentren en las parcelas con los agricultores, eh, cuando el agricultor quiere deshacerse de las plagas, por ejemplo, en este caso estaríamos hablando específicamente de insectos plaga, entonces el agricultor dice voy a ir a controlar, ¿no? Voy a ir a controlar la plaga. Y con eso, al decir que va a ir a controlar, el agricultor está pensando que va a ir a eliminar a la plaga. ¿No? Que va a eliminar, que se va a deshacer de la plaga, ¿no? Como alguien también me decía, que alguien va a deshacerse, a eliminar, para que ya no exista la plaga. Entonces, eso es lo que pretende el control, hacer desaparecer, si quiere, ¿no? El control está referido a eliminación, a hacer desaparecer algo,
a que ya no exista algo. Ese es un término muy brusco, digamos, muy extremo, el término de control, ¿no? Que es sinónimo de eliminación. Pero sabemos nosotros que este control muy pocas veces va a ser efectivo. Muy pocas veces va a ocurrir, ¿no? Es decir, en muy pocas oportunidades se va a lograr esto, la eliminación, ¿no? En muy pocas oportunidades se va a conseguir esa eliminación, porque en la naturaleza nosotros sabemos que todo ser vivo, todo organismo, se encuentra en la naturaleza por algo, ¿no? Todo organismo, todo ser vivo tiene una razón de ser, ¿no? Y eso está ligado, sabemos, a la cadena trófica, al equilibrio ecológico, etcétera. Por esa razón, cuando uno logra eliminar alguna especie, se habla de desequilibrio, ¿no? Se habla de un desequilibrio entre las especies, desequilibrio ecológico, o sea, un desequilibrio en el medio ambiente. Y eso es algo que no es aceptado. Todo organismo tiene su función, tiene una función que cumplir, por eso está en el medio ambiente, ¿no? Y al tratar o al lograr su eliminación, entonces estaríamos logrando un desequilibrio. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, ¿no? Evitar que exista dicho desequilibrio, ¿no? Tratar de evitar interferir, si quieren, con la naturaleza. Pero muchos agricultores, por el hecho de que las plagas causan estragos en su cultivo, entonces se van a esto de la eliminación, es decir, del control. Que no es aceptado, se dice, en casos extremos podemos hablar de control, casos muy extremos. En otros casos no se puede hablar de control, ¿no? Hace años atrás todo era control, ¿no? Todo era controlar las malezas o controlar cualquier plaga. Cuando hablamos de plaga, no se olviden que nos estamos refiriendo a cualquier micro o macroorganismo que cause algún perjuicio, sea en alguna etapa de la producción, en este caso relacionado con la agricultura, ¿no? Por lo tanto, al pasar los años, muchos ya no quieren hablar de control, ya no quieren referirse al control, pero existe el control, ¿no? Existe, pero en casos, como les decía, en casos extremos, vamos a hablar de control, pero en otros casos no. En lugar de hablar de control, tendríamos que hablar de manejo. Ya no control, sino un manejo. Manejo ahora es un término que implica algunas actividades, ¿no? O primero tendríamos que decir, ¿qué entendemos por manejo, no? ¿Qué entienden por el término de manejo? Ya estamos indicando que estos dos términos no son iguales. Manejo y control no son iguales. Hemos hablado de control, indicando que es un sinónimo de eliminación, de desaparición, si quieren, y que ahora se habla más de manejo.
¿Existe el control? Sí. No lo podemos eliminar fácilmente. O sea, no puede desaparecer esto de control. También es algo que se necesita. Pero generalmente ahora se habla de manejo. Entonces la pregunta es, ¿qué entienden por manejo? No se olviden que este término de manejo viene de manejar, ¿no es cierto? Algo que vamos a manejar, que vamos a manipular, ¿no? Que vamos a hacer, en este caso, que las plagas, incluyendo obviamente las malezas, no logren causar un gran perjuicio en la producción, por ejemplo, ¿no? En la producción de cultivos. ¿Y cómo vamos a manejar? ¿Cómo se suele manejar? Bajando o disminuyendo la población de las plagas. Entonces, en eso consiste el manejo, a diferencia del control, ¿no? En el manejo, lo que pretendemos es bajar la población, disminuir la población de las plagas. Estos dos términos los estoy enfocando a nivel general, hablando de plagas, ¿no? Que nuevamente les indicaba que las malezas están dentro de lo que son las plagas, ¿no? Entonces, lo que se pretende, les decía, es bajar la población, disminuir la población de las plagas para que éstas no causen ningún problema o específicamente no perjudiquen en la producción del cultivo. ¿Y cómo vamos a lograr bajar o disminuir la población? Usando diferentes métodos. Acá vamos a usar diferentes métodos, los cuales nos van a ayudar a hacer este manejo. En cambio, en el control, que es la eliminación, aquí solamente tenemos un método, que luego lo vamos a ver esto como otro capítulo, ¿ya? Esta parte lo vamos a ver como otro capítulo específico, denominado control de malezas, en este caso, ¿no? Pero ahora nos vamos a abocar a hablar del manejo, ¿no? El manejo, vamos a manejar a esa plaga, bajando o disminuyendo su población. Y para ello vamos a usar, les decía, diferentes métodos. Diferentes métodos para lograr conseguir ese objetivo. Vamos a comenzar con un método importante, ya muy importante, que quiero que comencemos con este porque
es sumamente importante, les decía, ¿no? Luego, obviamente, vamos a ver otros métodos, pero esto quiero comenzar con este método. Que les decía es sumamente importante. Es el método biológico. En el método biológico, bueno, como ustedes decía, yo me imagino que ya han visto también esto en la parte de insectos plaga principalmente, y también han debido ver este método biológico, no solamente para insectos, sino también para microorganismos, es decir, para patógenos. Me refiero a fitopatología. ¿No? En fitopatología, me imagino que han visto método biológico para algunos patógenos que causan pérdidas en los cultivos. Y no sé si en terapéutica vegetal vieron también el método biológico para insectos plaga. Entonces, ¿en qué consiste el método biológico? Esa sería la pregunta. Quizás alguno de ustedes podría indicar qué es el método biológico. Bueno, cuando hablamos de método biológico, nos estamos refiriendo a que existen organismos, pueden ser microbiológicos y macrobiológicos, ¿no? Micro, macro, organismos, seres vivos, micro, macro, que nos ayudan a bajar la población de las malezas. O sea, existen organismos que nos van a ayudar a disminuir la población de las malezas de tal manera que estas malezas no causen eh, pérdidas económicas al agricultor, ¿no? Esa es la idea en este caso, usar algunos organismos para que se pueda evitar la pérdida económica, que es lo más importante para el agricultor, ¿no? Cuando hablamos del método biológico, que ustedes lo han escuchado, les decía, es muy común este método, hablarlo, comentarlo, cuando se tienen insectos. Tenemos el ejemplo clásico en el caso de los insectos, la mariquita, ¿cierto? Y los pulgones. Entonces, las mariquitas se alimentan de los pulgones, y sabemos que esos insectos causan, si bien no causan la eliminación de la planta, pero sin embargo causan una
un debilitamiento de la planta, ¿no? Les debilitan a las plantas y eso hace que estas plantas se vuelvan susceptibles a cualquier ataque de algún patógeno o cualquier ataque de otro organismo, de otro insecto plaga, ¿no? Y bueno, está débil la planta, obviamente, y esta se puede llegar a morir, o si se recupera, ya no va a producir como lo debería hacer cuando es una planta sana. Entonces, lo mismo va a pasar, por lo tanto, en el caso de las malezas, ¿no? Es decir, se va a usar algún organismo vivo, algún ser vivo, va a poder disminuir la población de la plaga. No es muy común hablar de esto, o sea, no es muy común escuchar el método biológico para malezas, porque nosotros no le damos importancia a las malezas, como habíamos comentado anteriormente, ¿no? No se suele hablar mucho de manejo de malezas, más solamente se habla de control de las malezas. Pero sin embargo, existe esto del método biológico. Ahora, en el caso de las malezas, específicamente, para el caso de las malezas, les decía, este método biológico se divide en dos grupos. Se habla de dos grupos este método biológico se divide en dos. Tenemos, el primer grupo es el método biológico clásico. Método biológico clásico. Y en el caso del otro grupo que tenemos, son los llamados los micoherbicidas. Por lo tanto, decimos que el método biológico se divide en estos dos grupos, ¿no? El método biológico clásico y los micoherbicidas. Vamos a comenzar con el método biológico clásico. Cuando hablamos o decimos el método biológico clásico, cuando hablamos de esto de clásico, se refiere a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Cuando escucha método biológico, a que pueden haber insectos, por ejemplo, en este caso, insectos que se alimenten de las malezas. Y de esa manera se va reduciendo la población de la maleza, ¿no? Se va disminuyendo la población de la maleza, ¿no? Ahora, este método biológico clásico, otros también le llaman método biológico tradicional, también lo llaman así, porque desde un punto de vista ecológico, este método es considerado como algo natural, ¿no? O sea, lo consideran algo natural porque en la naturaleza va a ocurrir esa situación, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir al método biológico. Por esa razón, cuando se pide una definición de este método, nos dicen lo siguiente, ¿no? Es la acción de los enemigos naturales, es la acción de los enemigos naturales
a niveles más bajos que los que existirían en su ausencia. Ya nuevamente voy a indicar el método biológico clásico, y lo vamos a entender como la acción de los enemigos naturales que mantienen la densidad de población de otros organismos a niveles más bajos que los que existirían en su ausencia. Ahora, esto se presenta en la naturaleza, obviamente, ¿no? Se presenta en forma natural, pero también puede ser manipulado por el hombre, ¿no? Es decir, el ser humano puede manipular, puede manipular a los enemigos naturales, que les llamamos, o controladores biológicos, que es otro término muy utilizado, ¿no? Puede manipular, puede manejar a los controladores biológicos y de esa manera combatir, en este caso, a las malezas. Se puede hacer eso. No nos olvidemos que el objetivo de este método, el objetivo es la reducción de las densidades de la población de las malezas, o sea, densidades de las malezas, a niveles que no tengan importancia económica, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Este método, el método biológico, por lo tanto, busca reducir la densidad, la población de la maleza a niveles que no nos den, que no perjudiquen a la parte económica. Ahora, estos enemigos naturales que actúan acá, enemigos naturales o controladores biológicos que se encuentran en este método para hacer el manejo de las malezas, pueden destruir directa o indirectamente a las malezas. ¿No? Es decir, en forma directa o indirecta, ¿no? O sea, podemos tener esas dos formas acá. No tenemos esas dos formas de actuar de las malezas, del método biológico en este caso, ¿no? Les decía, eh, pueden destruir a la maleza, ya sea en forma directa o en forma indirecta. Cuando hablamos de forma directa, la forma directa se está refiriendo a que esos controladores biológicos van a eliminar, en este caso, de una forma directa, van a eliminar las partes vitales de la maleza. Van a hacer una eliminación de las partes vitales. En cambio, en la forma indirecta, lo que van a hacer esos enemigos naturales o esos controladores biológicos, van a crear un ambiente favorable para que ocurra una infección posterior. ¿No? Van a crear un ambiente favorable para que exista una infección. En este caso, cuando hablamos de infección, nos estamos refiriendo a los patógenos, ¿no? O sea, va a afectar a la maleza de tal manera
que esa maleza ya no va a ser tan competitiva, ¿no? Esa maleza ya no va a poder competir con las plantas del cultivo. Entonces tenemos esas dos formas de actuar, en este caso del método biológico. Trabajar con un método biológico clásico a veces se complica, porque cuando llega una maleza a nuestro medio, cuando ingresa una maleza a nuestro medio, generalmente esa maleza no viene con sus controladores biológicos, ¿no es cierto? Porque los controladores biológicos provocan un equilibrio, ¿no? Para que la maleza no se expanda mucho, entonces actúan los controladores biológicos. Pero si esa maleza se va a otro medio, a otro ambiente, entonces no vamos a poder, se dice, combatirla en forma con el método biológico, porque sus enemigos naturales o sus controladores biológicos no están en el lugar. Y para ello, muchas veces uno tiene que averiguar el origen de esa maleza, ¿no? De dónde es originaria la maleza, cuál es su origen, qué país, dónde, y buscar información en ese lugar para saber quién es su controlador biológico, ¿no? Quién trabaja como controlador biológico para ver si se va a traer, digamos, ese controlador o buscar si tenemos en nuestro medio, pero que puede estar en otro lado. Entonces se puede también trabajar por ese lado, ¿no? Con este método biológico. Bueno, ya se va a cortar la clase. Voy a llamar la asistencia. Lynn Arano. Gladys Chalco. Mayra Condori. Grisela Flores. Wilfredo Huanca. Ana Carolina. Ana María. Azaí. Maciel Poma. Julia Romero. Jimena Sarsuri. María Elena. Isabel Soruco. Mayra Villanueva. Stephanie. Y Duberti. Ya, entonces, mañana estaríamos continuando, jóvenes. Mañana estaríamos continuando con la clase. Gracias por su atención.